Audiencia, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un excelente día y ya estén preparados, porque ya nos cayó la noche una vez más. Y en esta noche tranquila y fría, nos llegan estas historias de fantasmas. Estos relatos de aparecidos que tanto les gusta escuchar y a mí me encanta narrarles. Hoy les voy a platicar varias experiencias aterradoras, pero también historias ocurridas en supermercados. Lugares llenos de gente, iluminados, ruidosos, que ninguno pensaría que ahí existiera alguna entidad. Pero ese lugar es perfecto para que lo sobrenatural se manifieste cuando nadie lo espera. Te quedas a escuchar. Mi nombre es Santiago. Bienvenidos una vez más. Comencemos. Déjenme contarles una historia de terror que viví. Yo trabajé hace unos años en un supermercado pequeño, parecido a una mini aurrera. De esos que tienen todo pero es compacto. Era una tienda tranquila de día, pero de noche era otra cosa. En el turno nocturno solo nos quedábamos 3 personas. Mi compañero Martín, el otro muchacho que se llamaba Elías y yo. A veces contrataban un guardia, pero eso era solo cuando el dueño lo mandaba. La mayoría de las noches éramos nosotros 3 y ya. Al principio todo era normal, pero después de unos meses trabajando, empezamos a vivir cosas que ninguno logró explicar. Cabe aclarar que nunca nos pasó nada, hasta esa noche que comenzó todo. Lo primero raro que nos pasó fueron los carritos. A veces uno de nosotros pasaba al frente de la entrada donde se acomodaban los carritos, y el carrito que estaba hasta delante se movía solo, como si alguien lo jalara hacia afuera, con fuerza. Se movía como 1 metro o quizá un poco menos, pero era lo suficiente para que notaras perfecto eso. A veces incluso se oía el rechinar de las llantas, u otras veces encontrabas carritos a medio pasillo, y al preguntar ninguno de nosotros lo había agarrado. Eso nos pasó a los 3. Todos lo vimos en diferentes noches. A mí me ocurrió 2 veces. Yo pasé caminando para ir a cambiar una bolsa de basura y el carrito de enfrente se salió, como si alguien invisible estuviera ahí empujándolo. Otras noches veíamos desde lejos cómo un carrito se movía poquito, apenas unos centímetros. Pero la tienda estaba vacía con todo ese silencio. Eso es suficiente para ponerte nervioso. Nunca encontramos explicación. Pero lo más fuerte me pasó a mí. Ocurrió una ocasión casi a medianoche. Yo estaba rellenando el pasillo de comida para perro, acomodando costales de croquetas y latas. Mis 2 compañeros estaban en la bodega, que en esa sucursal quedaba arriba. Subías unas escaleras de metal y era un cuarto largo lleno de cajas. Mientras ponía unas bolsas grandes en el estante de abajo, alcé la vista y vi que por el pasillo, muy tranquila, iba caminando una señora de la tercera edad. No me espanté. Lo primero que pensé fue que quizás se había quedado dormida en el baño antes de que cerraran, y apenas acababa de despertar. Ella caminaba lento, con las manos juntas al frente, mirando hacia abajo. Vestía un suéter gris y una falda oscura. Me acerqué y le dije: «Oiga señora, buenas noches. Ya cerramos. ¿Se encuentra bien?». Ella no se detuvo, no volteó, no reaccionó, solo siguió caminando como si no me hubiera escuchado. Pensé que quizá no me oyó, así que fui detrás de ella para tocarle el hombro y ayudarla a salir. Di unos 3 pasos delante de ella, levanté la mano para tocarla, y ahí pasó lo inesperado. La señora se detuvo de golpe, se quedó completamente quieta, no giró, no habló, no nada. Solo se quedó fija, mirando al frente. Yo di un paso más, ya casi la tocaba. Y en ese momento, sin mover los pies, sin girar el cuerpo, la cabeza de la señora se volteó hacia mí. No fue un movimiento normal. No giró como cualquier persona. La cabeza la giró como si hubiera estado floja. No pude gritar, no pude moverme. Solo la vi. Vi que tenía la cara completamente pálida, los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Lo peor es que no tenía expresión. Me eché para atrás instintivamente.
Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sentí un miedo que nunca sentí y no quisiera hacerlo. Parpadeé un segundo y cuando volví a verla, la señora había desaparecido. Corrí a la bodega a buscar a mis compañeros. Me temblaban las manos, las piernas. Esa noche fue la peor de todas. Me quedé mal varias semanas, no dormía bien, tenía pesadillas. Y estuve así meses, hasta que con terapia logré superarlo. Después del suceso de la viejita, se comenzaron a escuchar cosas arriba, en la bodega. Era como si alguien estuviera corriendo cuando todos estábamos abajo. A veces pasos lentos como de una persona arrastrando los pies. A veces también se oían golpes muy fuertes. Y es por eso que poníamos música en las bocinas, para no escuchar esos sonidos. Ninguno de nosotros quería subir solos. Era la regla, entre nosotros tres nos acompañábamos. Una noche los tres subíamos porque necesitábamos bajar unos paquetes de leche. Íbamos platicando de lo más normal. Apenas pusimos un pie en los escalones de metal cuando escuchamos algo arriba. Era un sonido suave al principio, un quejido. Nos quedamos quietos, y aquel quejido se convirtió en un llanto de hombre. Un llanto profundo, fuerte. Alguien estaba llorando con desesperación. No suban, vámonos, dijo Martín. Elías también empezó a temblar. Se le escuchaba en la voz cuando hablaba. Nos bajamos los tres rápido. El llanto seguía e inundaba toda la sucursal. Nos quedamos abajo escuchándolo hasta que de repente se detuvo. Así de golpe, como si lo hubieran apagado. Esa noche ya no subimos a la bodega para nada. Después de todo eso duramos así unas semanas, entre carritos que se movían solos, pasos arriba, cosas que se caían. Yo me cambié de trabajo tiempo después, ya no aguantaba. Y aunque trato de no pensar en eso, todavía me acuerdo exactamente de aquella viejita. Aún vive en mis pesadillas. No sé qué era, no sé si fue un espíritu, una sombra, o algún demonio que logró tener esa forma. Esta fue mi historia, audiencia. Buenas noches. Mi nombre prefiero omitirlo. Basta con decir que trabajé en un Soriana en el 2015, en el área de limpieza. Desde que entré, los mismos trabajadores que llevaban años ahí me decían lo mismo, que esa tienda tenía fama de que supuestamente se aparecían fantasmas. Todos mencionaban la misma historia, que hace años atrás esa sucursal se había quemado casi por completo, que el incendio había sido fuerte y que tristemente varias personas no lograron salir con vida. Cuando la volvieron a reconstruir quedó muy bien, moderna y más nueva obviamente. Pero según los trabajadores viejos, desde entonces comenzaron a pasar cosas raras. Hablaban de sombras, voces, de personas que veían en los pasillos y después ya no estaban. Yo pensé que era el típico chisme de los lugares que ya tienen historia. Ya saben, el tipo de cosas que la gente repite porque alguien más lo dijo. Pero con el tiempo empecé a ver que tal vez no era tan inventado. Y es que llevaba algunas semanas, y mientras limpiaba los pasillos ocurría algo extraño. Ciertos productos se caían solos, pero no era un bote rodando o una caja mal acomodada. Se caían de una forma extraña, como si los empujaran fuerte. Y esto pasaba tanto en la noche como en la mañana con clientes presentes. Clientes que se asustaban y llegaban a las cajas y les contaban a las cajeras. Ellas solamente le decían que sí, que en esta tienda espantaban. Ellas también comentaban cosas extrañas. Una cajera nos contó una ocasión que mientras cobraba sintió a alguien parado justo detrás de ella. Vio cómo se acercó a alguien, hasta pensó que era su amiga. Ella lo dijo muy segura. Sentí la presencia, el peso, el aire. Incluso de reojo vi la silueta. Pero cuando volteé no había nadie detrás. Su amiga estaba cobrando igual que ella. Los cerillitos también hablaban de fantasmas.
Uno de ellos, un señor ya grande, dijo que estaba lavándose las manos en el baño. Serían como las 8:30 de la noche, cuando vio entrar a un hombre vestido con mezclilla y camiseta blanca. El hombre lo saludó y él lo vio perfectamente por el espejo grande que hay en los supermercados. Él volteó para regresarle el saludo, pero aquel hombre ya no estaba. Al principio pensamos que ese ceriguito ya andaba cansado, o quizá, ya saben, la edad. Pero días después un panadero encargado describió exactamente al mismo hombre y le sucedió tal cual. Dijo que lo vio por el espejo, que lo saludó, le dijo buenas noches y que al voltear no había nadie. Ahí fue cuando varios ya no supimos qué pensar. A pesar de todas estas historias, yo seguía creyendo que siempre puede haber otra explicación. Reflejos, sombras, el cansancio, no sé. Pero hubo una noche que ya no pude justificarlo. Era un turno nocturno, normal. Soriana cierra al público, pero nosotros seguimos trabajando. Reacomodo, limpieza, mantenimiento. El ambiente cambia mucho cuando la tienda está completamente vacía. Los pasillos se sienten más largos y el silencio pesa. Como a las 11 fui al baño. Siempre he dicho que cuando la tienda está vacía, los baños se sienten todavía más raros. No sé si es la luz o el eco, pero algo se siente diferente. Cuando llegué, la puerta del baño estaba cerrada, como cuando alguien pone seguro desde adentro. Intenté abrir, pero no se abría. Y antes de intentar otra vez, escuché una voz. Era la voz de un niño. No un niño pequeño, sino uno como de unos 11, 12 años. Se escuchaba desesperado. Me pedía gritando que lo ayudara, que no podía salir, que lo sacáramos. Me quedé quieto. La voz era completamente real. No era alguna broma entre compañeros. Se escuchaba como si estuviera pegado a la puerta. «Hey, tranquilo, ya te vamos a sacar», le dije preocupado. Pero él seguía gritando: «Sáquenme, ayúdenme, no puedo abrir. ¿Dónde están mis papás?». Fui rápido por 2 compañeros. Regresamos y entre los 3 intentamos mover la puerta, pero no cedía. Aquel niño seguía gritando atrás. Se escuchaba que estaba llorando, desesperado de verdad. Por los gritos, los demás compañeros que estaban cerca comenzaron a llegar. Uno de los muchachos fue a llamar a un encargado porque ellos tenían la llave principal de los baños. Mientras esperábamos, la voz seguía igual: «Sáquenme, sáquenme». Los gritos se escuchaban tan claros, era un niño que estaba atrapado y nadie sabía cómo había llegado. El encargado comenzó a hablar con él a través de la puerta. «Tranquilo, ya vamos a abrir. ¿Cómo te quedaste ahí?», le repetía una y otra vez, pero el niño no respondía nada. Solo repetía lo mismo. Cuando por fin el encargado encontró la llave correcta, la metió y comenzó a girarla. Y justo en ese instante los gritos se apagaron. De un segundo para otro, silencio total. Abrimos la puerta. El baño estaba vacío, totalmente. Revisamos los cubículos, la zona de lavamanos, las esquinas incluso, pero nada, ni un solo indicio de que alguien hubiera estado ahí. Eso era imposible. Todos lo habíamos escuchado. No fue imaginación, no fue eco, no fue un sonido raro. Era la voz real de un niño pidiendo ayuda. Después de eso, algunos trabajadores dijeron que quizá tenía relación con el incendio, pues varias personas quedaron atrapadas en los baños. Se cuenta que son sus fantasmas. Otros prefieren no hablar del tema. Sin embargo, yo solo sé que esa noche dejé de dudar. Y sé que hay cosas que no se ven, pero existen. Audiencia, antes de pasar a la siguiente historia, si te está gustando el episodio de hoy, no olvides dejar un like, compartir este video y comenta desde dónde y a qué hora escuchas estos relatos. Ahora, sin nada más que decir, vayamos con la siguiente historia. Buenas noches, audiencia, mi nombre es Tadeo. Fui guardia de seguridad en un supermercado llamado Escorpión hace unos años. Ahorita estoy en otro servicio,
en una empresa distinta. Pero todavía me acuerdo de lo que vivía ahí. La verdad, nunca me había tocado trabajar en un lugar que se sintiera tan raro en las madrugadas. En ese turno solo nos quedábamos 2 guardias, nada más. Ya para las 11 la tienda ya estaba completamente sola. Sin clientes, sin trabajadores. Luces prendidas, eso sí. Los pasillos vacíos hacen un eco extraño, como si cualquier ruido se escuchara más fuerte. Esa sucursal tenía su historia. Muchos decían que ahí espantaban, pero yo no hacía caso. Pensaba que eran inventos de los mismos guardias para espantar a los nuevos. Hasta que una noche me tocó comprobarlo. Eran las 2 de la mañana. Mi compañero y yo estábamos acostados en unos colchones improvisados que nos dejaba el supervisor. No estábamos dormidos, solo descansando un rato porque la tienda es muy fría en las madrugadas y el cuerpo se cansa. Yo tenía los ojos cerrados cuando de la nada empecé a escuchar pasos. Pasos claros, firmes, caminando sobre el pasillo más cercano. Yo pensé que quizá estaba medio soñando, pero cuando abrí los ojos mi compañero ya estaba sentado, mirando hacia los estantes. ¿Escuchaste?, me dijo. Los dos nos levantamos, despacio. Los pasos provenían del pasillo de abarrotes, como si alguien caminara normal, sin prisa, como si estuviera haciendo alguna compra. Nos fuimos acercando con cuidado. Aquellos pasos comenzaron a alejarse. Las luces estaban prendidas, así que no habían zonas oscuras. Llegamos al pasillo más cercano y a unos 15 metros en el pasillo central, por las máquinas de cobro, vimos algo pasar. Era una silueta negra. Caminó frente a nosotros, cruzando de un pasillo a otro. Aquella cosa no tenía piernas. Se veía de la cintura para arriba, avanzando sin tocar el piso. Mi compañero se quedó helado. Yo también. La sombra se movió como si supiera que la estábamos viendo. No hizo ruido, no volteó. Simplemente cruzó y desapareció detrás de una repisa llena de detergentes. Cuando llegamos al punto exacto, no había nadie, nada. Regresamos todos llenos de miedo al área donde estábamos dormitando. Los dos estábamos tensos. Mi compañero me dijo, esa cosa no tenía piernas, güey. Ya sé, yo también la vi, le contesté. Pasaron unos 20 minutos cuando otra vez escuchamos pasos, pero esta vez venían más lejos, como del área de lácteos. Era el mismo ritmo de antes, como si alguien caminara sin prisa entre los pasillos. Con mucho miedo de ver la misma cosa, caminamos hacia allá. No había nadie, ni siquiera un ruido del aire acondicionado. Todo estaba completamente en silencio. Pero justo antes de darnos la vuelta, algo se asomó detrás de unos exhibidores altos. La silueta oscura se asomó, la mitad del cuerpo, como si se asomara para vernos. En cuanto la vimos, se metió otra vez y desapareció. Lo peor es que ahí no había espacio para esconderse. Era un exhibidor pegado a la pared. Esa noche no dormimos nada. Nos quedamos sentados, tensos, queriendo salir. No puedo describir ese sentimiento de terror. Solo me quedé esperando que amaneciera. Ya cuando llegó el personal del turno de la mañana, no dijimos nada, porque luego se burlaban o pensaban que uno andaba viendo cosas. Pero mi compañero y yo sabemos lo que vimos. Vimos a una sombra sin piernas caminar por el pasillo central. La escuchamos. Los pasos eran de esa cosa. Mi nombre es Femeraldo y soy de Santa Catarina, Nuevo León. Quiero contarles algo que me pasó y que todavía me pone la piel de gallina y me da un montón de miedo cada vez que lo recuerdo. Era una noche como cualquier otra. Había estado tomando unas cervezas con mis amigos en la banqueta cerca de mi casa. Ya era algo tarde y mejor decidí caminar de regreso solo. Las calles estaban desiertas y el aire se sentía pesado. Era como si algo estuviera mal.
y mientras caminaba pasé por una vieja bodega abandonada que siempre había evitado, pues las historias que contaban los vecinos eran bastante aterradoras, pues se rumoraba que en el 2010 los Zetas, un cártel, usaba ese lugar para terminar con la gente y con enemigos del cártel rival. Se hablaba también de rituales satánicos que hacían y de un pentagrama del diablo dibujado en el suelo de la bodega. Yo nunca había creído en esas cosas, pero esa noche que iba pasando por ahí, algo me hizo detenerme y mirar adentro. Desde la oscuridad pude ver una luz tenue que parecía parpadear. La curiosidad me ganó y decidí acercarme. La puerta estaba entreabierta y empujándola suavemente entré. El interior de la bodega estaba lleno de polvo y telarañas. La luz que había visto provenía de una vieja linterna en el suelo parpadeando débilmente. Y al estar ahí adentro, de pronto escuché un ruido detrás de mí. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me giré rápidamente y no había nadie. Mi corazón empezó a latir más rápido y traté de calmarme pensando que tal vez era el viento nada más. Decidí irme, pero justo cuando me estaba dando la vuelta, una voz susurrante me llamó por mi nombre. Femeraldo. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor buscando el origen de la voz, pero no había nada. Y de pronto la linterna se apagó y quedé en una completa oscuridad. Intenté encontrar la salida, pero no la encontraba. Ahora parecía como si la puerta había desaparecido. Los murmullos se hicieron más fuertes y claramente podía sentir una presencia cerca de mí. Una presencia que decía susurrando: Femeraldo, ayúdame. Pero ahora esta vez sonaba desesperada aquella persona. Por la curiosidad y el miedo tropecé con algo en el suelo y caí. Pero al levantarme, mi mano tocó algo frío y húmedo. Rápido saqué mi celular y encendí la linterna. Y ahí lo vi. Vi algo horrible. Horrorizado noté que era Don Chuy, un vecino que los Zetas lo habían agarrado en el 2010, ya saben para qué. Su cara estaba desfigurada y sus ojos vacíos, y aún así podía sentir cómo él me miraba. Mientras trataba de salir de esta bodega, pude ver un espejo colgado en la pared. Al reflejarme en él, pude ver también el reflejo de mi esposa, pero parecía estar muerta, con los ojos vacíos y la piel pálida. Intenté gritar, pero no me salía ni una sola palabra. Me giré para dejar de ver eso, pero justo al lado había otro espejo, y cuando lo iluminé, en él vi el reflejo de un niño vestido todo de negro, con una lengua de fuera, pero la tenía muy larga, tanto que le colgaba hasta el suelo. Desesperado miré alrededor y vi en el centro de la bodega aquel famoso pentagrama del diablo que tanto decían. Eso estaba dibujado en el suelo con una especie de tinta roja y seca. Corrí hacia lo que pensé que era la salida, pero sentí que algo me frenó. Algo me estaba agarrando el pie. Miré hacia abajo y noté que era una mano media esquelética y quemada que me estaba sujetando. Era la mano de una mujer, se notaba. Una mujer que quizá había sido quemada por ese cártel. Tiré con todas mis fuerzas y seguí corriendo hacia la puerta que milagrosamente apareció de nuevo. Al salir, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Yo respiré profundo y corrí hacia mi casa sin mirar atrás. Y desde esa noche, siempre evito pasar por esa bodega, y cada que escucho mi nombre susurrando, me paralizo del miedo. Si alguna vez ustedes están en Santa Catarina, les recomiendo que mejor se mantengan alejados de ese lugar, de esa bodega donde sucedieron tantas cosas que aquellos hombres hacían, y que aquellas almas siguen ahí, queriendo ayuda. No sé qué o quiénes estén ahí adentro, pero sé que no es nada bueno.
quiero contar una leyenda que se dice pasó hace mucho tiempo en Huetitán. Hace mucho tiempo existía un establo propiedad de un rico ranchero. Este establo proveía de leche y productos lácteos a gran parte de Guadalajara. Entre los trabajadores de ese lugar había un joven que era muy trabajador y honrado. Un día a este muchacho se le extravió un becerro de los que tenía a su cuidado. El dueño del establo, muy enojado, le ordenó que fuera a buscar al becerro a la barranca y que no regresara hasta encontrarlo. De lo contrario, él mismo tendría que pagarlo o enfrentarse a la cárcel. El joven, preocupado, emprendió la búsqueda bajando por senderos hasta el fondo de la barranca, pero no encontró al animal. La noche lo sorprendió y él, cansado y con hambre, pensó en regresar. Sin embargo, no quería volver sin el becerro, así que se adentró más y más a la barranca. Finalmente, llegó a una casa abandonada, donde decidió sentarse a descansar. La pálida luz de la luna entraba por la puerta y el frío aire se colaba por las ventanas. Y mientras él meditaba sobre cómo solucionar su problema, él dijo: «Sería capaz de vender mi alma para salir de esta pobreza y miseria en la que he nacido». Así estuvo reflexionando hasta que el cansancio hizo su efecto y el muchacho quedó dormido, recargado en los fríos muros. En medio del sueño, le pareció escuchar el relinchar de un caballo. Esto fue lo que lo hizo despertar y luego escuchó el ruido de unas espuelas de metal golpeando el piso. Seguido de unos pasos que se acercaban hacia donde él se encontraba. No tuvo ni siquiera tiempo de levantarse cuando la imponente silueta de un hombre se detuvo en la puerta. Aquel hombre, vestido totalmente de negro y con un sombrero de ala ancha, obstruyó la entrada de la luz de la luna. «A ti te andaba buscando», dijo el hombre entrando y parándose frente al joven, quien no supo responder. «Dijiste que querías salir de tu miseria, así que vengo a ofrecerte un trato». «¿Cómo podría ayudarme usted si ni siquiera lo conozco?», respondió el joven. «¿Te gustaría tener mucho dinero y ser alguien muy importante?», le preguntó aquel hombre misterioso. Para ese momento ya había dejado ver que vestía un traje de charro totalmente negro. «¿Y qué es lo que tengo que hacer?», preguntó el joven. «Solo firma aquí y séllalo con tu sangre, y todo lo que anheles será tuyo», dijo el charro extendiendo un viejo pergamino frente al joven. «Mi alma a cambio de riquezas», susurró el joven para sí. «Tu alma a cambio de la felicidad para ti y tu familia», respondió el charro negro, mientras le ofrecía una pluma fuente de plata. El joven tomó la pluma y firmó. En ese momento despertó agitado y confundido por el sueño tan perturbador que había tenido. Desorientado salió de la casa colorada y dejó su pueblo para irse a vivir a Guadalajara, donde su suerte cambió. Tal como el charro negro le había prometido, se hizo rico y llegó a ser un cantante muy famoso. Hace muchos años, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, mis padres, hermanas y yo rentábamos una casa alejada de la ciudad. Habían pocas casas en ese barrio y lo que abundaban eran terrenos baldíos. Los primeros días en la casa fueron tranquilos, pero luego poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas durante la madrugada. Durante la madrugada se podía escuchar que alguien corría descalzo por los pasillos de la casa, y el ambiente también se comenzó a volver muy pesado. Toda la familia comenzó a experimentar síntomas de dolores de cabeza, mareos y debilidad. La situación se volvió más intensa, más fuerte, hasta el punto de que incluso en pleno día y frente a nosotros sucedían cosas inexplicables. Por ejemplo, la licuadora se prendía sola, o el modular de la sala empezaba a tocar música a todo volumen sin que nadie lo activara. Todo esto nos llevó a dormir juntos en la sala, recordándonos a la película del Conjuro, pero aún estando todos reunidos, seguíamos escuchando cosas.
Hubo una noche en la que yo no tenía sueño. Era un fin de semana alrededor de las 2 o 3 de la mañana y decidí ver videos en el teléfono. En ese momento aún no dormíamos todos en la sala y mientras estaba entretenido con mi teléfono, empecé a escuchar pasos fuertes en la azotea, como si alguien estuviera corriendo. Al principio pensé que era mi papá, así que no le di mucha importancia, pero luego los pasos se repitieron. Me levanté y fui a la sala donde encontré a mis papás que tampoco tenían sueño y estaban viendo televisión. Mi mamá tenía un semblante de preocupación y me preguntó: ¿escuchaste eso también, verdad? Yo le dije que sí, y que por eso había ido con ellos. En ese tiempo teníamos 2 perros, uno pequeño de color negro y un pitbull. Mi papá y yo estábamos a punto de salir, ya que los pasos seguían en la azotea. Pero entonces vimos algo extraño desde la ventana de la sala, que daba al patio donde está la escalera para subir a la azotea. Observamos cómo el perrito negro comenzaba a llorar y lo veíamos siendo empujado, como si alguien invisible lo estuviera pateando. Pero no había nadie ahí. La pitbull tampoco no reaccionaba, estaba echada y tranquila. Pero en ese momento no entendíamos el porqué. Solo veíamos al pobre perrito llorando mientras lo empujaban. Mi mamá ni siquiera quería que saliéramos porque temía que eso que estaba afuera entrara a la casa. El perrito negro, buscando refugio, subió a las escaleras y se quedó ahí echado. Y de repente, todos escuchamos un ruido en la galera de la lámina que tenemos en el patio. Parecía como si un ave grande se hubiera posado sobre la lámina, rascando con sus garras. Nadie pudo dormir hasta las 4 de la mañana cuando empezamos a escuchar que la gente salía a trabajar. A la mañana siguiente el perrito negro seguía en las escaleras, vigilante. Salimos al patio para darles de comer a los perros y vimos que la pitbull no podía pararse. Sus patas no le respondían. Esa parálisis duró 3 días. No sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió esa madrugada, pero después de muchas experiencias similares, decidimos mejor mudarnos de casa. Prefiero que omitan mi nombre. Lo que voy a contar sucedió hace algunos años. Soy de Guadalajara y formo parte de un grupo de exploradores urbanos. Mi grupo y yo hemos estado explorando diversos lugares dentro y fuera de la ciudad. Las galerías filtrantes del centro de Guadalajara, fábricas abandonadas, antiguas haciendas, la barranca, pueblos abandonados, los túneles de Tlapecaque, etc. Es por eso que nos sorprendimos cuando nos enteramos de que había una antigua iglesia oculta a plena vista. Está entre la calle Cabañas y la calle Obregón en pleno centro de Guadalajara. Estaba rodeada de tiendas, sin acceso desde la calle que la rodean. Lo que pudimos saber antes de explorar la iglesia es que tiene casi 100 años de estar abandonada. Se cuenta que también fue un cuartel militar durante la Guerra Cristera y que actualmente ahí se realizan misas negras a las que asisten personajes importantes de la política y empresarios. Eso tal vez sean leyendas urbanas. O eso era lo que al menos pensábamos. Igual íbamos a explorar el lugar. Fue durante la noche cuando llegamos. Éramos 4, todos con experiencia en exploración urbana. Nos estacionamos en una calle aledaña y mientras nos preparábamos con nuestro equipo, se nos acercó una señora que parecía indigente y nos dijo que no entráramos a la iglesia maldita. Nosotros nos sorprendimos de que aquella mujer supiera que lo íbamos a hacer. Pero ella nos dijo que ya había visto a otros que también habían entrado y que ahí les había pasado algo malo. Pensamos que la señora solo quería hacer plática para pedirnos dinero, así que saqué 20 pesos y se los ofrecí, pero ella los rechazó. Por fin se marchó. Nosotros ya habíamos visto durante los días previos cuál sería el mejor lugar para acceder, así que nos pusimos en marcha. Trepamos por una bodega abandonada y de ahí brincamos al terreno de la iglesia, la cual entre sus muros y muros de la tienda y bodegas
Tenía pocos metros de separación. Rodeamos la iglesia hasta llegar al frente de la fachada. Accedimos por la puerta que estaba caída por un lado. Y mientras avanzábamos vimos los nichos donde antes hubo estatuas de santos. Ahora habían huesos. Y en las paredes estaban escritas obscenidades. Había excremento por todos lados, preservativos y también prendas íntimas regadas por doquier, vidrios y botellas rotas. Sin embargo, eso no era lo peor. Cuando dirigimos la linterna al frente, en el altar, había una calavera humana, y arriba en la pared un crucifijo. Pero en lugar de estar Jesucristo, estaba crucificado un gato. El pobre animal parecía ya tener algunos días, y a pesar de eso aún se podía notar el dolor y sufrimiento en su cara. Es suficiente para mí, yo me voy, les dije a mis compañeros, los cuales estuvieron también de acuerdo. Salimos por donde entramos y la señora estaba junto al auto esperándonos. Me preocupé por ustedes, muchachos. Alguien de ellos los pudo ver cuando se brincaron. Váyanse con cuidado, nos dijo. Nos alejamos y nunca hemos regresado a ese lugar. Gracias por compartir este relato tan inquietante. Soy de Guadalajara, de una colonia a las orillas de la ciudad junto a una barranca que le dicen La Experiencia. En este tiempo que les voy a contar el relato, yo tenía 16 años y mi hermano 17. Como recordarás, fue en el 2020 cuando llegó la pandemia a México y todo se paralizó y se suspendieron las clases. La gente ahora estaba confinada en sus casas. Pues así es como pasábamos el tiempo mi hermano y yo, encerrados y sin contactos con ninguna persona. En ese tiempo yo tenía un novio de 18 años que era de espíritu aventurero, por así decirlo. Llegaba a ser imprudente en algunas ocasiones. Mi novio tenía un primo que era a su vez novio de una prima mía. En fin, éramos un grupo unido de 5 personas contando a mi hermano, mi prima, mi novio, su primo y yo. Aunque íbamos a distintas preparatorias, siempre nos reuníamos casi todos los días. Pero ya no se podía, y en medio del enfado y el hartazgo de no poder vernos y estar encerrados, a mi novio se le ocurrió la gran idea de escaparnos para vernos. Yo tenía mis reservas, pero al final accedí con una condición, con la condición de que los demás fueran también. Mi hermano, quien siempre ha sido mi cómplice, accedió y lo difícil era convencer a mi prima. Pero al final también accedió porque extrañaba a su novio. Esa noche en la que íbamos a seguir el plan, mi prima se quedó a dormir con nosotros, con la confianza de que no había riesgos de contagio, ya que al igual que nosotros había estado confinada. Esperamos a que mis padres se quedaran dormidos, como por eso de las 11 de la noche. Y ya que somos los más chicos de la familia y que mis hermanos mayores están casados y no viven en casa, solo mi abuela vive con nosotros, pero ella también ya estaba dormida. Salimos de casa y mi hermano había dejado su moto en la cochera cerca de la puerta. Aún así no nos subimos hasta que estuviéramos lo suficientemente lejos para no despertar a mis padres. En el punto de la reunión ya estaba mi novio y su primo en sus motos. Ahí decidimos ir a un lugar dentro de la barranca donde hay un nacimiento de aguas termales, conocido como las Pilitas del Muerto. Es un lugar muy concurrido y al que ya habíamos ido muchas veces. Así que yo subí con mi novio a su moto y mi prima con su novio. Mi hermano nos siguió solo. Bajamos por el camino de terracería hasta donde ya no pudimos seguir con las motos, y es donde siempre las habíamos dejado. Caminamos otro tramo más llegando a las Pilitas del Muerto. Nos metimos a nadar y luego de un rato de divertirnos, mi novio y yo nos fuimos a otra pilita. Cabe decir que una pilita acá les decimos así a las albercas naturales que hay en esta parte. A donde fuimos mi novio y yo está río abajo de la más grande a donde habíamos llegado. Y mientras platicábamos, vimos algo que nos llamó la atención. Unas bolas de fuego que bajaban por las paredes de la barranca.
Y digo bajaban porque no era como si alguien los hubiera aventado, sino que parecían bajar muy despacio. Mira, son las brujas, le dije a mi novio. Y es que ya antes había escuchado a mi abuela decir que cuando llegó a la colonia con mi abuelo, habían muy pocas casas, y desde la ventana se podía ver cómo algunas noches se veían volar las bolas de fuego por la barranca. Ella decía que eran brujas que venían desde Huetitán y de Mezquitán. Yo escuchaba esas historias, pero nunca le creí, la verdad. Mi novio trató de tranquilizarme diciendo que solamente era basura que la gente quemaba y luego la aventaba. Mira, esa del otro lado que va bajando, y esa también, y más allá, le dije mientras me abrazaba a él. En eso estábamos cuando por encima de nosotros pasó volando otra bola de fuego. Nos pasó como a 4 metros, y era muy ancha, como lo que se puede abarcar con los 2 brazos en círculo. Yo pegué un grito y mi novio me tapó la boca y me sumergió al agua. La bola de fuego que iba río abajo se desvió y bajó aún más y sobrevoló por encima de nosotros, como si nos estuviera buscando. Después se siguió hacia arriba. Fue cuando salimos del agua a punto de asfixiarnos. Mi novio se asomó por encima de donde estábamos a ver si la veía, pero no vio nada. Creo que ya se fue, dijo. En eso sentí que una mano tomaba mi brazo y con fuerza me sacaba del agua. Quise gritar, pero reconocí la voz de mi hermano que me dijo: «Cállate, no grites». Así como estábamos salimos del agua y seguimos a mi hermano a donde estaban escondidos mi prima y su novio. Ni siquiera tuvimos tiempo de vestirnos, porque vimos que las bolas de fuego que habían estado abajo en la barranca ahora venían hacia arriba. Solo tomamos nuestra ropa y nos fuimos a las motos. Mientras subíamos al lugar donde las motos estaban, podíamos escuchar unos sonidos. Era como el graznar de un cuervo, pero que al final terminaba en risas macabras. Está de más decir que cuando llegamos a casa mis papás ya estaban muy enojados esperándonos. Mi mamá dice que se dio cuenta que no estábamos porque escuchó a mi abuelita rezar por sus nietos. No sé cómo fue que mi abue supo que nos habíamos escapado, pero ella dice que tuvo un presentimiento.